Oh, el Espíritu vive en mí, admirable Espíritu en mí. Dios está en el Hijo, ahora el Hijo es el Espíritu de vida en mí. Jesucristo el Señor vive en mí hoy, admirable Espíritu en mí. Se transfiguró y le disfruto yo como Espíritu de vida en mí. Oh, el Espíritu vive en mí, admirable Espíritu en mí. Dios está en el Hijo, ahora el Hijo es el Espíritu de vida en mí. El Espíritu de realidad es el admirable Espíritu en mí. Hace real las cosas del Señor, el Espíritu de vida en mí. Oh, el Espíritu vive en mí, admirable Espíritu en mí. Dios está en el Hijo, ahora el Hijo es el Espíritu de vida en mí. Yo despertaré el don en mi interior, admirable Espíritu en mí. Al clamar, Señor, bulle mi espíritu y el Espíritu de vida en mí. Oh, el Espíritu vive en mí, admirable Espíritu en mí. Dios está en el Hijo, ahora el Hijo es el Espíritu de vida en mí. Oh, el Espíritu vive en mí, admirable Espíritu en mí. Dios está en el Hijo, ahora el Hijo es el Espíritu de vida en mí. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Dios nos da la oportunidad de volver a compartir esta palabra, estos mensajes que Dios ha puesto en nuestro corazón y que empezamos en esta línea que tiene como nombre Vivir a Cristo. En esta pandemia en la cual estamos inmersos, donde tenemos un virus que ha afectado nuestras vidas y ha afectado nuestra manera de vivir. Lo más importante es saber que Cristo vive en nosotros y que nada de esto puede hacernos separar de vivir a Cristo. En esta mañana, amados hermanos, quiero que abran sus corazones. El Señor quiere que abran nuestros corazones, abramos nuestros corazones y podamos recibir con un corazón sencillo, puro, esta palabra. Recuerde que nada puede estar distrayéndonos y que debemos ejercitar el espíritu para tomar la palabra del Señor. Este mensaje de hoy es el mensaje número 3, que es vivir únicamente a Cristo. Aleluya. Lo único que debemos vivir es a Cristo. Vamos a mirar entonces la lectura bíblica. Y queremos que usted también allí en casa pueda abrir su Biblia y podamos tomar unos minutos y tomar la palabra como oración. Acompáñenme pues a orar y leer estos versículos. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oh Señor Jesús, gracias.
Gracias porque tú respondes. Gracias porque tú nos hablas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, oh Señor, nosotros te amamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, te amamos. Pero tú dices, mi palabra guardará. Oh Señor, queremos guardar tu palabra. Oh, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Como dice en tu palabra, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Queremos guardar tu palabra. Señor, si guardamos tu palabra, mi Padre le amará. Tú lo dijiste, Señor. Mi Padre le amará. El Dios Padre nos ama cuando guardamos tu palabra, cuando obedecemos tu palabra. Oh Señor, muchas gracias y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya, porque tú tienes como deseo venir a nosotros y hacer morada con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque estás haciendo morada en nosotros. Aleluya. Juan 15, versículo 15 dice, yo soy la vid. Amén. Hermano, puede disfrutar allí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias porque usted es la vid. Gracias porque tú nos has hecho pámpanos. Oh, antes no éramos pámpanos de esta vid, pero ahora somos pámpanos de esta vid. Oh, Señor, tú eres el árbol de la vida, tú eres la vid. Aleluya, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, quiero permanecer en ti. Señor, tu iglesia, tu cuerpo quiere permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en ti. Oh, Señor, pero también dices, y yo en él, y yo en él. Oh, Señor, que no haya nada que impida que tú permanezcas en nosotros. Oh, Señor, tú quitaste de en medio el pecado. Tú quitaste de en medio todo lo que nos era contrario a ti. Oh, Señor, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor. Oh, Señor, que nada de nuestro pensamiento, nada de lo que nosotros hagamos impida que tú permanezcas en nosotros. Oh, Señor, nosotros también queremos permanecer en ti. Señor, gracias por esta morada mutua. Oh, Señor, gracias. Si esto sucede, lleva mucho fruto. Llevamos mucho fruto. Señor, queremos llevar fruto. Danos fruto, Señor. ¿Cómo hemos de estar delante de ti? Oh, Señor, sin fruto. Tú vienes pronto. Llena nuestras manos de mucho fruto. Oh, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Oh, Señor, en medio de esta situación que ha venido como prueba al mundo entero, oh, Señor, hemos comprobado que separados de ti nada podemos hacer, pero reconocemos que tenemos una naturaleza rebelde. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú has venido a amarrarnos a esta vida. Oh, Señor Jesús, separados de ti nada podemos hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aleluya. A fin de vivir para Dios. Oh, Señor, gracias porque tenemos un fin en nuestra vida. Señor, nuestro fin es vivir para Dios. Aleluya. Con Cristo. Amén. Con Cristo, oh Señor, sin Cristo nada podemos hacer. Oh, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Mas vive Cristo en mí. Oh, Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Oh, Señor, muchas gracias. Y lo que ahora vivo en la carne, Señor, lo que estamos viviendo hoy en día, oh, Señor, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Señor, todo lo que estamos viviendo, oh, Señor, abrimos nuestras bocas para decir que lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo por mí.
Oh, aleluya, porque Cristo vive en mí. Oh, Señor, ahora quiero vivir en ti. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Amén. Oh, gloria al Señor. Qué rico es disfrutar la palabra, amados hermanos. Estamos allí en la casa disfrutando también la palabra y vamos entonces a empezar a compartir este primer punto. Aleluya. Gloria al Señor. Que dice, amados hermanos, puede leerlo usted también. El hombre vive conforme al árbol del conocimiento del bien y del mal. En mensajes anteriores, en el primer mensaje, nosotros compartimos y vimos lo que era vivir conforme al árbol del conocimiento del bien y del mal. Amados hermanos, nosotros debemos tener claro algo, que el plan de Dios consiste en forjar a Cristo en nosotros. Cada vez que tomamos la palabra, amados hermanos, el Señor se está forjando en nosotros. Cada vez que escuchamos su palabra, el propósito de Dios es forjar a Cristo en nosotros. Repítalo, Señor, amados hermanos, repita esta palabra para que usted disfrute de esto, usted se llene de esto esté vivo en su corazón. El plan de Dios consiste en forjar a Cristo en nosotros. Amén. Aleluya, que no consiste en otra cosa. Aleluya, que no consiste en hacer que seamos tales cosas o tales clases de personas. No, consiste en forjar a Cristo, su Hijo, en nosotros. Oh, esto es maravilloso. Amados hermanos, Cristo es la corporificación de Dios. Amén. Por tanto, cuando Cristo es forjado en nosotros, es Dios mismo quien viene a nosotros a fin de ser nuestra vida. Oh, esto es maravilloso. Dios quiere ser nuestra vida. Usted y yo, por haber nacido de nuevo, tenemos esta vida en nosotros, pero esta vida es Dios mismo. Aleluya. Dios en Cristo como nuestra vida. Pero la Biblia también nos revela en Efesios capítulo 1 que Él nos redimió para ser filiados, es decir, para llegar a ser hijos maduros. Aleluya. Amados hermanos, lo normal cuando un hombre nace es que, aleluya, un hombre nace como bebé, ¿verdad? Es un bebé, luego va teniendo unas etapas de crecimiento. Niño, luego llega preadolescencia, adolescencia, es joven, es adulto, luego llega a ser padre. Quiere decir, va llegando a unas etapas, cumple unas etapas. En la vida natural, todo hombre cumple unas etapas hasta llegar a ser un hombre maduro. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere forjar a Cristo en nosotros hasta que usted y yo seamos estos hijos maduros. Aleluya. Y no solamente maduros, sino que también sirvan a Dios. Amén. Y también expresen a Dios. Aleluya. Y también ejerzan autoridad por Dios en este mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, hermanos, qué plan tan maravilloso. Oh, Señor Jesús. Entonces, este es el hombre y este hombre necesita que Dios forje a Cristo en nosotros. Usted puede repetir esto conmigo, hermano. Dios quiere forjar a Cristo en mí. Y usted también puede decir, yo quiero que Cristo sea forjado en mí. Oh, hermanos, nosotros necesitamos orar. Señor, forja Cristo en mí. Cada día, Señor, forja Cristo en mí. Dame la gracia para vivir a Cristo. Amados hermanos, en Génesis capítulo 1 y 2 se revela claramente que Dios creó al hombre con este único propósito. Dios deseaba que el hombre fuera su vaso a fin de poder entrar en el hombre y ser su vida. Oh, Señor Jesús. Por eso Dios puso al árbol de la vida, amén, delante del hombre para que él pudiera tener esa vida. Oh, Señor Jesús. Gloria al Señor. Sin embargo, el hombre cayó debido a que en lugar de recibir a Dios como vida, oh Señor Jesús, recibió otra cosa. Dios quería que el hombre recibiera la vida, pero en lugar de ello,
el hombre recibió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Oh Señor Jesús. Amados hermanos, el árbol de la vida es Cristo como vida. Es muy sencillo. Miren ese árbol allí lleno de mucha vida. Es sencillo, no tiene más nada. Pero cuando usted ve, amados hermanos, al árbol de la ciencia del bien y del mal, oh, qué árbol tan complicado. Oh, Señor Jesús, ese es un árbol complicado, hermano. Así es, por eso es que nosotros somos tan somos complicados para comer, somos complicados para vestirnos, somos complicados, hermanos, para relacionarnos. ¿Qué tanto complica hay en nosotros? Ya lo sabemos. No, Señor Jesús, no es que lo heredó del papá y de la mamá. Bueno, por una parte sí, pero realmente lo heredamos de Adán cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, complicó nuestra vida, complicó nuestra personalidad. Oh, Señor Jesús. Hermano, ¿por qué es tan complicado este árbol? Porque incluye el conocimiento, el bien y el mal. Wow, Dios no quería que el hombre supiera nada de esto. Simplemente quería que el hombre disfrutara de él como vida. Pero cuando Eva abrió los ojos y vio que ese árbol no lo vio complicado, sino hermoso, sus ojos fueron abiertos, dice, después de haber comido, y vio que estaba desnuda. Se complicó el hombre cuando ya vio lo que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. A los ojos del hombre, el mal es algo indeseable, hermano, eso es cierto. Pero mientras que el conocimiento y el bien son dignos de toda nuestra aspiración. A todos les gusta tener el conocimiento y el bien. Si no tenemos conocimientos, otros pensarán que somos ignorantes. Y si no somos buenos, los demás nos despreciarán. Oh Señor Jesús. Pero gracias al Señor que hoy nosotros estamos centrados. Amén. Dios nos ha sacado del árbol de la ciencia del bien y el mal. No quiere sacar de ese árbol y que coloquemos nuestros ojos en ese árbol sencillo, en ese árbol que tiene vida, en este árbol que es Cristo para nuestro disfrute. Aleluya. Oh Señor Jesús, qué rico, hermano. Oh Señor, pero tenemos que abrir más nuestros corazones. Tenemos que orar al Señor como oraba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, amados hermanos, versículo 16 y 17, diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Oh Señor Jesús, qué palabras tan maravillosas en Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 19. Amados hermanos, todos nosotros debemos orar siempre los unos por los otros, darle gracias a Dios y pedir para que el Padre de gloria, aleluya, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que veamos que el plan de Dios consiste en forjar a Cristo en nosotros. Oh Señor, y que este Cristo es el árbol de la vida como vida para nosotros. Mientras permanecemos en el árbol de la ciencia del bien y el mal, qué complicados somos. Pero mientras disfrutamos del árbol de la vida, más nos volvemos sencillos, más nos volvemos que Él quiere, con espíritu humilde para recibirlo a Él, pobres en espíritu para que Él se forje en nosotros. ¿O no cree usted que nuestros ojos aún
te necesitan, aleluya, los ojos de nuestro entendimiento necesitan saber cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Sí, ya sabemos cuál es nuestra esperanza, sabemos el plan de Dios, pero necesitamos ver, amados hermanos, aleluya, y disfrutar de esta gloria y disfrutar de esta gracia. Oh Señor, llénanos de tu gracia para cada día disfrutar más de Cristo en nosotros como el árbol de la vida, para vivir más a Cristo. Gloria al Señor. Amados hermanos, el conocimiento, el árbol del conocimiento, el bien y el mal, sí, desde el principio del tiempo hasta el presente, la existencia del linaje humano ha dependido de estas dos cosas y realmente tremendamente, el conocimiento y el bien. E inmediatamente después de nacer empezamos a recibir conocimiento. Sí, hermano, qué tremendo. Sí, cuando aún éramos pequeños, nuestros padres nos enviaron al jardín infantil, luego a la primaria, luego pasamos a la secundaria y algunos fueron a escuelas técnicas o tecnológicas, otros a la universidad, otros luego a hacer maestría, otro doctorado y otro postdoctorado. Y no solamente un postdoctorado, sino también dos postdoctorados. ¡Wow! ¿Por qué tanto conocimiento? ¿Por qué pasa el hombre estudiando y estudiando y estudiando? ¿Es esto bueno? Ah, sí, es bueno. Desde la cultura y desde el entendimiento del hombre es bueno. Y realmente necesitamos estudiar a fin de poder salir adelante y poder tener una forma de que nuestras familias, ayudar a nuestras familias y forjar lo que vamos a hacer desde un punto de vista. El sentido de esto, el punto es, hermano, ¿para qué estudias? ¿Por qué estudias? ¿Cuál es tu plan para estudiar? Pero si tienes a Cristo como vida, eso te llevará al árbol de la vida. El asunto, amados hermanos, no es depender de Cristo cuando estudio. Yo quiero decir, amados hermanos, que es necesario estudiar. Sí, es necesario, de verdad. Hoy en nuestro país, hoy en día en nuestro país, el que termina el bachillerato y la secundaria o la secundaria y se queda hasta allí, ¿qué puede hacer? Hasta en una empresa de aseo, si tú quieres trabajar allí, te piden un cartón de bachillerato mínimamente. Oh, Señor Jesús. Por eso necesitamos estudiar para seguir adelante e invertir en el reino. E invertir en el reino para que el evangelio siga adelante. Ese es nuestro objetivo. Pero si nuestro objetivo al estudiar es acumular riquezas, es emprender cosas sin Dios, oh Señor Jesús, pues tendríamos un futuro muy oscuro. Pero gracias al Señor que estamos en la iglesia donde su palabra se nos revela para que nosotros podamos entender, comprender y disfrutar el plan de Dios. Aleluya, que es que Cristo sea forjado en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, hoy en día no es suficiente obtener solo un diploma universitario, por lo cual se hace necesario cursar estudios de posgrado a fin de obtener un máster y después un doctorado. Para algunos incluso ni siquiera esto basta, así que procuran obtener 2 o más doctorados. El conocimiento es lo que la gente del mundo desea y persigue actualmente. El conocimiento es lo que la gente del mundo desea, persigue y a muchos es lo que da sentido a su vida humana y es su futuro mismo. A los que poseen más conocimiento se les considera de una clase superior, mientras a los que no lo poseen, oh Señor Jesús, se les considera de una clase inferior. La sociedad humana en su totalidad
vive en función del conocimiento. Esto es cierto, hermano, y realmente esto es triste, pero gloria al Señor, porque nos ha traído a la iglesia, amén, aleluya, donde todos disfrutamos de la unidad y del amor de Cristo en cada uno de nosotros. Aquí en la iglesia no hay clase superior ni clase inferior, porque el que era superior a todos no consideró esto para venir, despojarse de todo, aleluya, y humillarse y venir y hacer su nombre, amén, y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, pero además del conocimiento, también tenemos ¿qué? El bien, sí, tenemos el bien. El hombre debe vivir conforme a la moralidad y la ética para ser bueno. Más detalladamente, eso significa ser amables, amorosos, humildes, tiernos, mansos, pacientes e incluso ceder ante a otros a causa de la humildad. Y eso, hermanos, en muchas culturas se ve eso, ceder a otros antes de exigir los derechos. Pero gloria al Señor, amados hermanos, porque Cristo está en nosotros. Hoy nosotros no miramos esto, no brota de nosotros el bien como resultado del árbol de la ciencia del bien y del mal. No debe brotar a nosotros esto porque somos buenas personas. En el mundo hay muchas buenas personas, personas humildes, personas con buena ética, personas amorosas, personas mansas. Sí, hay personas de esta, pero amados hermanos, esto no proviene del árbol de la vida, no proviene de Cristo como vida, sino que proviene de algo que está en ellos, en su propia naturaleza. Oh Señor Jesús, hermanos, y también queremos decir que el mal es vergonzoso y es rechazado en todas las culturas. ¿Y por qué estamos hablando de esto una vez más? Para que podamos comprender que que todo esto está en nosotros. Sí, hermano, en nosotros está el conocimiento, el bien y el mal. Y y todo esto también está en el mundo. Y las personas del mundo se basan en esto. Siempre que llegan ante usted, le hacen una pregunta porque ellos quieren saber si está bueno o si está mal. Y de acuerdo a su conocimiento. Hay una persona en el mundo, entre más conocimiento tenga, es más consultado para ver si algo está bien o si algo está mal. Pero, amados hermanos, nosotros hoy podemos decir que nosotros buscamos a los hijos de Dios, aleluya, para consultar sobre Cristo, quien es la vida. Gloria al Señor. Por eso cuando alguien consulte a usted, amados hermanos, no dependa del conocimiento del bien y del mal. No dependa de esto. No dependa incluso de sus experiencias. No, dependa de Dios. Aleluya. Dependa de Cristo, quien es el Espíritu en usted. Oh Señor Jesús. Y todo esto, amados hermanos, todo esto llega a ser parte de la cultura humana. En el desarrollo del conocimiento y en la propagación del bien, es la cultura humana. En la cultura humana se encuentra la tecnología, la filosofía, la religión. La tecnología y la filosofía propagan el conocimiento, mientras que la religión promueve el bien y exalta la moralidad. Además, la ley restringe a las personas de cometer pecados, ¿sí? De cometer pecados y también de hacer el mal. Oh Señor Jesús. Pero supongamos, amados hermanos, ¿cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo es la vida de un hijo de Dios hoy? Si cogiéramos como ejemplo a 3 hermanos jóvenes que son salvos, que tienen a Cristo, aleluya, conforme a qué viven ellos diariamente. O usted, conforme a qué vive usted diariamente. ¿Vive por Cristo? ¿Vivimos por Cristo? ¿O vivo yo por Cristo?
pero ¿cuánto tiempo del día yo vivo por Cristo? Quizás mientras oro en casa, mientras oro en casa, mientras oro, estoy en el Espíritu y vivo por Cristo. Asimismo, durante las reuniones, cuando estábamos en las reuniones o ahora que estamos en las reuniones virtuales, oramos un poco, disfrutamos, ¿verdad? Nos olvidamos de nuestros propios pensamientos, sentimientos, situaciones y allí podemos estar viviendo a Cristo. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, amados hermanos, ¿en qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Oh, debemos reconocer que no vivimos en el Espíritu ni vivimos por Cristo. En ocasiones, nuestros ojos se distraen, nuestra mente divaga y a veces comenzamos a fijarnos en los ancianos de la iglesia, en los pastores, en los que sirven, si son buenos, si tienen errores, si son peores que los hermanos, que las hermanas. Oh, Señor Jesús. Amados hermanos, nosotros no debemos vivir criticando ni juzgando. Oh, Señor Jesús, más bien debemos vivir a Cristo. Aleluya. Entonces, ¿conforme a qué vivimos normalmente? Amén. ¿Conforme a qué vivimos normalmente? Si tomáramos a uno de los jóvenes, podemos decir que vive conforme a la tecnología. Es posible que se considere un joven de la era tecnológica, del YouTube, del Internet. Oh, Señor Jesús. Amén. Y piense que no puede vivir sin la tecnología o el conocimiento. Hoy los jóvenes, si no tienen no están en Internet, no tienen un celular, están aburridos. Dicen enseguida, estoy aburrido. Los jóvenes, los muchachos y hasta tristemente muchos hermanos adultos, si no están delante de la tecnología, hasta pueden confesar que están aburridos. Oh, Señor Jesús. Si tomáramos a otro hermano joven o cualquier otro hermano o hermana, podemos que vive conforme a la filosofía o al concepto, a las opiniones y pueda decir, yo soy un hombre colombiano, soy un costeño y nosotros tenemos tal y tal manera de vivir y pensamos de estas cosas. Bueno, en tercer lugar, pudiéramos tomar a otro joven y decirle, ¿de qué manera vive usted? Entonces, ¿de qué es lo que usted vive? Entonces puede decir, bueno, yo soy un hombre que me gusta, como joven me gusta realmente la vida de la iglesia. Me gusta leer la Biblia, ¿verdad? Y me gusta la vida de la iglesia y es lo más maravilloso. Y hay mucha palabra y revelación. ¡Wow! Esto es interesante. Y en cuarto lugar, podemos coger a otra persona y ¿usted qué vive? ¿Por qué vive usted? No, yo vivo una moralidad y una ética muy buena. Yo siempre trato de hacer el bien, de agradar a Dios, de no hacerle mal a nadie, de ser un ejemplo como hombre. Oh, también podríamos nosotros entonces considerar de que esta persona es muy buena. Pero fíjense, ninguno de ellos dijo de que vivían a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, todos estos elementos, la tecnología, la filosofía, la religión y la ética, son cosas que provienen del árbol del bien y del mal, pero ninguna de ellas vive de Cristo. Oh, hermano, ¿cómo así? ¿La religión también? Sí, no se le olvide que aquellos que entregaron a Jesús, a Herodes, hermano, fueron los religiosos de su tiempo. Wow. Ahora bien, si le preguntáramos a alguno de los hermanos o alguna de las hermanas, hermano, ¿usted está viendo televisión o usted fue al cine? Entonces podríamos encontrar muchas respuestas
uno diría, la verdad es que no estoy viendo televisión porque esos programas no son muy buenos. Wow. Y lo que están mostrando realmente no tiene nada de interesante. Las noticias no están dando noticias que son reales ni verdaderas. Este hermano podría decir eso porque su cultura o su nivel de educación es avanzado, tiene conocimiento y puede juzgar esto. Mientras otros que de pronto no tengan buen conocimiento podrían decir, yo sí, y me gustan ver esas películas o esos programas. Wow. Entonces, y si le preguntamos a otro, podría decir, ¿y usted por qué no ve la televisión? ¿O usted por qué no ve tales programas? Ah, yo no veo esos programas porque realmente cuando los veo no me siento bien, no me siento bien. Pero fíjense, ninguno de estas personas podría decir que su incomodidad o los que dijeron que no se sentía bien, no dijeron porque su incomodidad consistía en que Cristo no le podía permitir ver estas cosas. Ahora bien, no estoy diciendo que no se pueda ver un programa en televisión. No obstante, amados hermanos, creo que nosotros, lo que quiero decir con esto es que nosotros necesitamos preguntarnos realmente qué estoy viviendo, por qué estoy viviendo. Cuando hago o no hago algo, ¿por qué no lo hago o por qué lo hago? ¿Será que lo hago porque tengo una norma? Porque realmente considero de que no, de conforme a tal situación o a tal patrón religioso no está bien, o es que realmente estoy sintiendo y obedeciendo el sentir del Espíritu y de la vida de Cristo que está en nosotros. Es muy importante, hermano, que nosotros salgamos de este árbol del conocimiento del bien y del mal, que es tan complicado, amados hermanos, y tomamos a Cristo, quien es sencillo, que es vida para nosotros, y dependamos de su rico sentir. Oh Señor Jesús, es lo mismo que sucede cuando los hermanos en un matrimonio discuten o cuando una hermana o un hermano quiere discutir en su matrimonio. ¿Por qué discuten? Tal vez la hermana podría dejar de ir a reclamarle a un hermano porque se acordó de la palabra. O otro dejaría de dejar de pelear con la esposa porque no le hace sentir bien o porque pensaría de que si lo hace después no puede servir al Señor. Pero, amado hermano, lo que realmente nos debe motivar a hacer o no hacer algo es la vida de Cristo que está en nosotros. Y así tomar a Cristo como nuestra vida para relacionarnos con nuestros esposos, con nuestras esposas o con el hijo o lo que hago a diariamente. Gloria al Señor. Amados hermanos, realmente, ¿qué es vivir a Cristo? Realmente, amados hermanos, ¿qué hace usted por vivir a Cristo? ¿Qué tanto del día vive a Cristo? ¿Qué hago yo por vivir a Cristo? Oh Señor Jesús. Ahora quiero que miremos esto. Muchas cosas reemplazan a Cristo. Amados hermanos, a lo largo de los siglos han existido muchos sustitutos de Cristo. Quizás deberíamos llamarlos reemplazos de Cristo. Muchas cosas han reemplazado a Cristo, las cuales podríamos clasificar en dos grandes categorías. La primera categoría incluye las cosas que provienen de Dios. Cosas que provienen de Dios, hermano. Sí, no se me asuste, entiendan. Esto definitivamente nos sorprenderá y hará que nos preguntemos, ¿cómo es posible que las cosas que Dios nos da puedan convertirse en un sustituto de Cristo? Sí. Dos de estos sustitutos son los más obvios. El primero, amados hermanos, no se escandalice, es la Biblia misma. ¿Qué dijo el Señor en Juan 5,
versículos 39 y 40. Díjose, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Wow! Hermano, esto es maravilloso. Muchos cristianos han hecho de la Biblia un reemplazo de Cristo. Sí, el Señor Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos lo que acabamos de leer. Sí, Él les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor les estaba diciendo, ustedes tienen la Biblia, tienen la palabra, tienen las escrituras, pasan indagando en ellas, pero no quieren soltarla. Ya yo he venido y ustedes no quieren venir a mí a pesar de que tienen la Biblia que da de testimonio de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto me recuerda también cuando los reyes magos en Mateo no eran religiosos, no conocían la Biblia, pero Dios se les apareció para llevarlos ante el Rey Jesús que había nacido, gloria al Señor, para que les rindieran tributo. Hermanos, y Dios los llevó a través de una estrella. Y ellos siguieron la estrella, llegaron a Jerusalén. Ellos se desviaron en un momento de seguir la estrella y entraron en Jerusalén porque allí estaban los que sabían de la Biblia. ¡Wow! Dejaron la revelación por seguir la palabra, la Biblia. No estoy diciendo que no lea la Biblia, por favor entiendan. Y entonces preguntaron y llegaron ante Herodes en ese momento y él les dijo y preguntaron a los que conocían de la palabra del Señor, a los escribas, a los fariseos, y ellos sí sabían dónde había de nacer el Cristo. Le dijeron, es en Belén, porque él es hijo de David, y allí dicen los profetas que él va a nacer allá. Y entonces ellos siguieron su camino, pero dice que cuando siguieron, otra vez volvió a aparecer la estrella, y siguieron la estrella, hermano, y la estrella misma se paró en el lugar donde estaba Jesús. ¡Wow, hermano! Por eso el Señor nos ha estado hablando en el alimento diario, en la palabra actual que necesitamos conocer, de la palabra rema, ¿verdad? La palabra que tenemos, la palabra fundamental y la palabra revelada. Estos hombres tenían la revelación que los guió hasta donde estaba el Señor. Pero en Jerusalén estaban aquellos religiosos que tenían la Biblia, la palabra fundamental, pero no les daba el poder para seguir al Señor. ¡Wow! Y a pesar de que estos hombres llegaron, ellos se quedaron en Jerusalén y no fueron con ellos para mirar que había nacido el Rey. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Dios es maravilloso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Muchas veces tenemos la Biblia solamente como palabra fundamental y no le permitimos al Señor que ella nos hable. Por eso en la iglesia tenemos algo vital, hay una práctica que es orar, leer. No solamente lea la Biblia, necesita leer la Biblia para conocer la palabra fundamental. Pero si usted quiere recibir el lavar de Dios actual hoy y que Dios le hable, usted debe tomar a Cristo como vida, debe orar al Señor, leer la palabra para que el Señor le pueda instruir. ¿Cómo vivir en este tiempo, en esta situación en la que estamos sin la palabra del Señor actual y presente? Oh Señor Jesús, tenemos la palabra en casa. Sí, tenemos la Biblia y gracias al Señor que la podemos leer y que podemos hacerlo sin ningún obstáculo. Gloria a Dios por aquellos hombres que dieron su vida para que esto pueda estar pasando hoy a nosotros.
porque hubieron tiempos que no se podía leer la Biblia y vendrán tiempos en que no se podrá leer la Biblia abiertamente. Pero gracias al Señor que hoy podemos hacerlo y tenemos la palabra y debemos conocerla. Pero la Biblia, amados hermanos, no puede ser algo que reemplace a Cristo. La Biblia tiene que conducirme a Cristo. Muchas veces a los hermanos se les habla la palabra y Dios les habla la palabra y Dios les revela algo, pero están apegados a algo tan tradicional, tan fundamental, que no les permita ver la revelación actual. En este caso, la Biblia puede reemplazar a Cristo en usted. Lo segundo que puede reemplazar a Cristo, puede ser un reemplazo de Cristo, es la ley. Por eso Gálatas 5:4 dice, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Wow! Oh Señor Jesús, la ley mosaica fue dada por Dios, pero los judíos reemplazaron a Cristo con la ley. Sí, hermano, la razón por la que Pablo escribió la epístola a los Gálatas fue que después de haber creído en el Señor, los creyentes gálatas regresaron a la ley y reemplazaron a Cristo en ella. ¡Wow! Señor, era como si Pablo les estuviera diciendo, oh Gálatas, puesto que creísteis en Cristo, ahora ciertamente estáis en Él. Todas las riquezas y gracia de Cristo vinieron a ser bendiciones vuestras. Sin embargo, ahora vosotros habéis regresado al judaísmo para guardar la ley. Oh Gálatas, insensatos, le dijo. Quiero deciros que si vosotros regresáis a la ley, entonces habéis separado de Cristo. Oh Señor Jesús, ¿cómo es que la ley nos puede separar de Cristo? Y dijo, y habéis caído de la gracia. Wow, hermano, la ley no pudo hacer a ningún hombre salvo, pero por gracia sí somos salvos. Aleluya. Y la gracia la conocemos gracias a Cristo. Juan dice que la ley fue dada por Dios, por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso significa que ellos se habían desligado de Cristo y habían sido reducidos a nada. Wow, hermano. En el idioma original de Gálatas 5:4 implica, cuando fuisteis salvos, vosotros entrasteis en Cristo. Dios os injertó en Cristo. Así toda la riqueza de la vida de Cristo, quien es el árbol, vinieron a ser vuestras bendiciones. De vosotros que sois las ramas. Sin embargo, puesto que volvisteis a la ley, perdiste vuestra posición. Señor Jesús, guárdanos de perder nuestra posición en Cristo. Fuisteis reducidos a nada y perdiste por completo toda la rica gracia de Cristo. Por consiguiente, habéis caído de la gracia de Cristo. Habéis sido privados de la gracia y de todas las riquezas que hay en Cristo. La ley fue dada por Dios para ser usada temporalmente por Él, hermanos, hasta que Cristo viniera. Ahora que Cristo ha venido, la ley debe ser desechada. Ustedes deben permanecer, yo debo permanecer en Cristo solamente y no regresar a la ley. Pero tal vez nosotros diremos, amados hermanos, pero no tenemos nada que ver con la ley. Nosotros no estamos escuchando a los fariseos. No estamos escuchando a los fariseos. Y tal vez podríamos decir, sin embargo, amados hermanos, debo decirles que aunque nosotros ya no tenemos la ley dada por Moisés, sí tenemos leyes que nosotros mismos hemos elaborado, especialmente aquellos cuya voluntad es muy firme, tienen sus propias leyes y dicen, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo soy una persona que tiene un buen comportamiento, mi voluntad es firme, mi mente es sobria y mis emociones son equilibradas. Por tanto, yo tengo una norma número 1, otra norma número 2 y otra norma número 3.
esta es mi vida, así me comporto. Hermano, esta es tu ley, esta es la ley de estas personas, pero dicha ley no es Cristo. Así que la Biblia y la ley se han convertido en sustitutos de Cristo. Incluso hoy en día, amados hermanos, los dones muchas veces han venido a ser reemplazos de Cristo. Y con esto quiero, no me malentienda, creo en los dones de Dios y del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hacemos solamente y solamente afianzamos en eso, esos dones reemplazan a Cristo. Algunos hablan en lenguas, otros practican los dones de sanidad y otros practican aún más dones. Aunque estas cosas han sido dadas por Dios, pueden convertirse en reemplazos de Cristo. Bendito sea el Señor. Espero que ustedes estén entendiendo, amados hermanos. Muchas gracias al Señor por esta palabra. Realmente no podemos permitir que cosas que provengan de Dios reemplacen a Cristo. La otra categoría, amados hermanos, son las cosas que provienen de la cultura. Ejemplo, Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, bendito sea el Señor, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, del mundo, y no según Cristo. Amados hermanos, la segunda categoría de sustitutos de Cristo proviene de la cultura humana. No existe ninguna nación sin cultura. En nuestro país, Colombia, tenemos bastante cultura. El libro de Colosenses hace frente al programa de la cultura. En aquel tiempo los creyentes habían caído totalmente en la cultura. Colosas estaba en Asia Menor y entre los colosenses algunos eran judíos y otros eran griegos. Los judíos tenían su filosofía religiosa y los griegos tenían su filosofía gnóstica. Estas dos filosofías se entremezclaron y formaron la filosofía de Colosas, la cual los creyentes colosenses recibieron y por medio de la cual ellos vivían y andaban. Por eso Pablo dijo: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. ¡Wow! Mirad que nadie os lleve cautivo por medio de su filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados hermanos, según la Biblia, toda filosofía es algo elemental. Aunque los chinos hablen del aprendizaje supremo, con todo se trata de algo elemental. Aunque se hable de la cienciología, se hable de tantas cosas, hermanos, de este mundo, pero todo esto es elemental. Por tanto, la filosofía y las tradiciones referidas en estos versículos pertenecen a la sociedad humana. En los primeros días, estas cosas invadieron a la iglesia en Colosas y reemplazaron a Cristo. Todo lo que estamos hablando aquí, hermanos, sirve para demostrar que es realmente difícil vivir a Cristo y que es aún más difícil vivir únicamente a Cristo. La mayor parte del tiempo no vivimos a Cristo. Lo que vivimos es el conocimiento científico, la filosofía, la religión o la cultura. Existen muchas cosas que reemplazan a Cristo. Oh Señor Jesús, qué tremendo, amados hermanos. Sí, todo lo que es todo esto, amados hermanos, las personas perversas y pecaminosas permiten que la maldad y el mundo reemplace a Cristo. Aunque la maldad y el mundo no tienen mucha cabida en nosotros, cosas tales como el conocimiento científico, la filosofía, la religión y la cultura todavía tienen mucha cabida en nosotros. Subconscientemente y sin proponérnoslo, vivimos en estas cosas
en lugar de vivir a Cristo. Las tradiciones. Amados hermanos, si nosotros hablamos de las tradiciones, nosotros tenemos muchas tradiciones. En Colombia hay muchas fiestas, hay muchas culturas. Y yo conocí especialmente una iglesia que los hermanos se reúnen el sábado porque el domingo en esa ciudad o en esa región, la tradición es que todos salen del pueblo, todos salen de la ciudad y se van para las fincas o se van para las montañas o se van para alguna parte con la familia para pasar juntos. Y los domingos en esa iglesia es muy difícil que los hermanos se reúnan. Eso es tradición. Y esa tradición impide, hermano, que se viva a Cristo. ¿Qué tradición tiene usted y tengo yo, aunque sea social, familiar? ¿Qué conceptos son los que se oponen a que usted viva más a Cristo? Amado, ¿será que la familia es algo que puede ser un reemplazo de Cristo? Por eso el Señor dijo, el que ame a padre o a madre o a hijo más que a mí, no es digno de mí. No es que no lo amemos, pero si por la familia no puedo vivir a Cristo, es un reemplazo entonces de Cristo. Nuestros gustos. Hay hermanos y hermanas que aún en sus gustos, como en los deportes o en cualquier otra cosa, por ese asunto muchas veces no se reúnen o por ese gustos dejan de vivir a Cristo y de reunirse por satisfacer sus gustos y pasiones. Wow. Por lo tanto, amados hermanos, debemos ser aquellos que viven únicamente a Cristo en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Amén. Sin embargo, la Biblia nos dice que de la manera en que hemos recibido a Cristo, debemos vivir y andar en Él. No debemos vivir la tecnología, ni la filosofía, ni la religión, ni la ley. Antes bien, debemos vivir a Cristo y vivir y andar en Él. Pablo dijo que debíamos estar vigilantes a fin de no permitir que nadie nos llevara cautivo y nos apartara así de Cristo por medio de las tradiciones de los hombres o por medio de los rudimentos del mundo. Usted dirá, hermano, pero yo no tengo ningún problema de eso. Pero hay veces, amados hermanos, que nosotros dejamos que nos hablen cositas que tal vez daña tu fe, que tal vez daña tu vivir en Cristo, que tal vez daña la sencillez que tiene con la iglesia y con los hermanos por estar escuchando a otros. Hoy tienes dificultades para relacionarte o podrías tener dificultades para relacionarte con otros miembros del cuerpo solo porque escuchaste algo, un rumor, un concepto, una opinión. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor viene a decir que necesitamos vivir únicamente a Cristo en el Espíritu. Por lo tanto, cuidémonos de que no haya hombres que nos arrastren, sean hermanos o personas del mundo, que nos puedan decir cosas que dañen nuestra fe y nuestra vida de iglesia. Gloria al Señor. Debemos permanecer en Cristo. Desechemos todas estas cosas. Desechemos todo aquello que nos impide vivir más al Señor. Ocupémonos únicamente de vivir en Cristo y de vivir a Cristo. Que cuando salgamos de esta pandemia, el cual el Señor ha permitido que aún en este país tocara, nosotros en nuestras casas salgamos más fortalecidos, salgamos más vivientes, poderosos por haber tenido la experiencia de vivir a Cristo. Gloria al Señor. Amados hermanos, por eso mi anhelo, amados hermanos, es que nosotros podamos vivir al Señor. Tenemos que vivir más a Cristo, que mientras estamos en casa, allí con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos más cercanamente, realmente lo que nos preocupe que
expresarles a ellos sea más Cristo. Es difícil, pero esto nos compromete a orar más, a disfrutar más al Señor, que nos compromete a estar más abierto a Cristo para que podamos ver qué es lo que sale, qué es lo que brota de nosotros, a qué estamos más inclinados, ¿verdad? Mientras estamos allí en casa, muy difícil, amados hermanos, ocultar algunas cosas de nosotros. Todo va a salir, todo está saliendo, pero que todo eso que sale, como disfrutamos cuando comenzamos en la palabra, hermano, lo podamos llevar a la cruz. Amén, para vivir más a Cristo por la fe. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, para terminar, quiero preguntar. Amén. Aleluya. Dice la palabra, de la manera en que recibiste a Cristo, andad en él. Colosenses 2:8. Amén. Debemos permanecer en Cristo. Amén. Desechemos, amados hermanos, toda la filosofía, toda la ley, la cultura. Amén. Desechemos todas estas cosas para permanecer en Cristo. Permanezcamos, aleluya, solamente en Cristo. Amén. Porque Cristo, amados hermanos, es superior a la tecnología. Cristo es superior a la filosofía. Cristo es superior a la ley. Amén. Cristo es superior a la cultura. Amén. Ocupémonos de vivir únicamente a Cristo. Amados hermanos, ¿y quién es Cristo? Oh, amados hermanos, Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Oh, hermano, Cristo es el Espíritu todo inclusivo. Aleluya. Él no es solamente aquel que está en los cielos sentado en el trono. No, sino que también es el Espíritu vivificante y todo inclusivo que mora en nuestro espíritu. Oh, este Cristo es el que mora en nuestro espíritu y está unido a nuestro espíritu como un solo espíritu. Señor, esto es glorioso, hermano, porque hoy podemos orar, Señor, qué glorioso es que eres el espíritu, que estás unido a mi espíritu. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Debemos permanecer en este espíritu. Amados hermanos, debemos vivir en este espíritu. Aleluya, respirar en este espíritu. Cada vez que respire, recuérdate respirar en este espíritu. Oh, Señor Jesús, debemos orar en este espíritu y tener comunión con el Señor en este espíritu. Oh, hermanos, si queremos vivir a Cristo, vivir únicamente a Cristo, debemos recordar que Cristo, como el Espíritu que mora en nuestro espíritu, debe dirigirnos en todo. Hermano, oh, si usted va a salir, dígale al Señor, diríjame, cuídenme, guárdenme. Si va a hablar a los hijos, si va a estar allí con su esposa, dirígeme. Amados hermanos, en todo, dirígeme, Señor. Tú moras en mi espíritu. Aleluya. Entonces viviremos a Cristo y lo que expresaremos será Cristo. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, hoy todos ustedes y yo hemos escuchado claramente y hemos visto que lo que importa no es el conocimiento, no es el bien, no es el mal, no es la religión, no es la cultura, sino Cristo. Ustedes y yo debemos vivir a Cristo. Sin embargo, tememos que inmediatamente después de la reunión, de escuchar esta palabra, ustedes y yo nos olvidemos de este mensaje. Ya para esta tarde ustedes regresarán o regresaremos a nuestra cultura, a nuestra tradición y volveremos a vivir la religión de la iglesia. O tal vez volveremos a estar en la tecnología. En tanto que ustedes no vivan en el espíritu, en tanto que yo no viva en el espíritu, no estaremos viviendo a Cristo, sino otra cosa.
Existen muchísimas otras cosas que reemplazan a Cristo. Usted en su interior y yo en mi interior sabemos qué es lo que reemplaza a Cristo en nuestras vidas. Las meras doctrinas acerca de Cristo no son Cristo. Los mensajes que podamos escuchar tampoco son Cristo. Ni siquiera este mensaje. Ni siquiera la Biblia misma es Cristo. Debemos ver que Cristo, como el Espíritu, ha entrado en nuestro espíritu para llegar a ser un solo espíritu con nosotros. Y esto le costó a él, hermano, para vivir en nosotros. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, únicamente este espíritu es Cristo. Vivir a Cristo, lea conmigo esto, significa vivir a este espíritu. Debemos entender esto y simplemente permanecer en el espíritu. Vivamos en el espíritu, andemos en el espíritu, oremos en el espíritu y olvidémonos de todo lo demás. En esto consiste vivir a Cristo. Amados hermanos, yo anhelo y oro al Señor porque el Señor está pronto, está de regreso. Y en este tiempo fortalezcámonos los unos con los otros en el Señor. Fortalezcámonos los unos a los otros. Llamémonos y oremos los unos con los otros. Amados hermanos, como la iglesia no se ha acabado y no se ha ido. La iglesia es usted allí en su casa. La iglesia soy yo aquí en mi casa. Aunque no nos veamos, aunque no nos reunamos y hasta que el Señor no nos dé luz verde para volvernos a ver. Quiero decirle, hermanos, que en la oración, mientras oramos y oramos los unos por los otros, esto se convierte en un abrazo fraternal y un músculo santo que nos entreteje más los unos a los otros. Recuerde, amado hermano, que la oración, amados hermanos, no tiene límites. No tiene, amado hermano, la oración llega donde usted no puede llegar. Y con esto quiero decirle que ore, que aunque usted no puede moverse a un local de reunión, cuando usted ora, puede llegar, aleluya, a donde yo estoy en esto, orando por mí, amén, orando por el hermano que usted, el Señor le ha puesto en su corazón. Cuando usted ora, la oración llega hasta él, aleluya. Y tal vez, amados hermanos, y es cierto, no tal vez, y es cierto que cuando oramos por los otros, cuando oramos por los hermanos reciben gracia para vivir a Cristo. Hoy yo, amados hermanos, y usted necesitamos la abundante gracia del Señor para vivir a Cristo. En este tiempo de prueba, como le llamo, una prueba tremenda, una prueba donde para podernos mover tenemos que esperar que haya un número que nos toque. Una prueba donde para comprar necesitamos hacer filas o para ir a ciertos lugares necesitamos esperar. Esto es una prueba. Pero esta prueba, amados hermanos, debemos aprovecharla para que sea Cristo el que más se forje en nosotros como el árbol de la vida, el espíritu vivificante, y estemos cada día desechando todo bien y todo mal y todo conocimiento que provenga del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy, amados hermanos, antes de terminar esta comunión y esta palabra, quiero decirle que el Señor mora en su espíritu, que usted no está solo, que cuando usted ora, recibe, aleluya, el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo, para que le suministra y que nos suministra consuelo, fortaleza, valor y vigor. Aleluya. Recuerda, hermano, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder,
de amor y de dominio propio en el conocimiento de Él. Y que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso en este momento, amado hermano, párate firme, porque si hay alguna cosa negativa, si hay algún plan satánico, algún plan soterrado de Satanás para hacerte desistir, para hacerte caer en tentación, oh Señor Jesús, sabe, hermano, que dice la palabra que resistas a Satanás y él huirá de vosotros. Gloria al Señor. Amados hermanos, necesitamos estar firmes y constantes en el Señor, porque Él está con nosotros. Vístete de la armadura de Cristo. Ora al Señor, que mayor es el que está con nosotros. Y como dijo el Señor en su palabra, no temáis, yo he vencido. Aleluya. El Señor ha vencido y el vencedor está en nosotros. Él es el Salvador Rey. A Él, amados hermanos, Dios está operando de tal manera que está colocando todas las cosas debajo de sus pies. Y en breve vendrá el Señor. Aleluya. Señor Jesús, Él en breve vendrá. Así que colócate firme, hermano. Ora al Señor, vuélvete a Él. Solamente tienes que tocarlo. Solamente tienes que invocar, oh Señor Jesús, y dile gracias, Señor, porque estás en mi espíritu. Gracias, qué gloria que estés en mi espíritu y unido a mi espíritu. Él no se ha ido de ti. No importa lo que hayas hecho. Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Si es algo negativo, vuélvete al Señor. Si has pecado, vuélvete al Señor. Porque hoy estamos en el tiempo de la gracia. Porque hoy estamos en el momento en que el que se humilla y se vuelve al Señor será perdonado. Vuélvete a Cristo. Si estás teniendo alguna debilidad, ruega al Señor que te fortalezca y Él te fortalecerá. Y por último, no dejemos de orar los unos por los otros, que en esto manifestamos el amor de Dios. Los que pocos oran, oren más. Y los que muchos oran, sigan en el Señor. Aleluya. Amados hermanos, recuerda la palabra del Señor, que aunque estamos en apuros, amén, no estamos destruidos. Oh Señor Jesús, aleluya, que aunque hemos caído, no estamos derrumbados, no estamos destruidos, porque la roca de nuestra salvación está con nosotros. Jesús es el Señor. Diga al que está a tu lado, Dios te bendiga. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Gloria al Señor.